Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por la invitación, pastor. Muchas gracias a los líderes, a los pastores que tuvieron la gentileza de invitarme nuevamente, y agradezco mucho al Señor por esta oportunidad. También me dio mucho gusto la vez pasada que algunos de ustedes o varios de ustedes adquirieron el libro que escribió un servidor, El Evangelio Desconocido, porque creo que el mayor gozo de un maestro es saber que está compartiendo con otros el gozo del descubrimiento de lo que el Señor nos ha dado en el Nuevo Testamento. Por cierto, ¿sabe por qué se llama Nuevo Testamento? Bueno, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un testamento, ¿en qué pensamos? En una herencia, ¿verdad? Y si tú estuvieras en un testamento que te dejó un tío muy rico, ¿qué harías con el testamento? ¿Acaso no estarías revisándolo, coma, punto, y cada palabra para ver qué te corresponde a ti de la herencia? ¿Verdad? Pues Dios quiere precisamente que esa sea nuestra actitud con respecto al Nuevo Testamento, que podamos escudriñarlo, que podamos leerlo, releerlo, revisarlo en oración, para que podamos entender para qué Dios nos ha otorgado, qué Dios nos ha dado y que se encuentra allí en las páginas del Nuevo Testamento. Esta tarde, quiero compartir con ustedes el tema de las 3 Ds del Evangelio, o las 3D del Evangelio. Son 3 palabras que empiezan con D, las 3D de la diligencia en el Evangelio. Vamos a ver acerca de esto en Romanos capítulo 1, versículo 16, si quieres abrir tu Biblia en este pasaje. Romanos 1:16. Dice así el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Voy a leer nuevamente la primera parte. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, porque un día tú usaste a alguna persona para traernos el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, porque esa persona pudo vencer quizás su timidez, su temor o cualquier otro impedimento, Señor, y nos compartió el bendito mensaje que ha transformado nuestra vida y la ha llenado de grandes beneficios. Gracias también por aquellos misioneros valientes que vinieron hace más de 100 años a nuestra patria, México, para traernos este bendito mensaje. Algunos de ellos no solamente dejaron en nuestra tierra el Evangelio, sino su propia vida, porque fueron mártires al traernos valientemente este bendito mensaje de la buena nueva de Jesucristo. Ahora permítenos a nosotros ser instrumentos, quien tome el relevo, quien tome la estafeta o el testigo para seguir la carrera, llevando a otros este maravilloso mensaje. Gracias, Señor, porque estoy seguro que esta iglesia tiene la semilla del evangelismo y que el ahínco del evangelismo para sembrar esa semilla bendita del evangelio, Señor. Gracias, Padre. Solo te ruego que este mensaje pueda alimentar en nosotros aún más ese sentido de urgencia por difundir, defender y discernir el Evangelio de Jesucristo. En ese precioso nombre oramos. Amén.
Amén, hermanos. Bueno, aquí Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Lo primero que dice es, porque es poder de Dios. Este mensaje tiene poder de Dios. Recuerdo la primera vez que compartí el mensaje del amor de Dios, que había enviado a su único Hijo Jesucristo para recuperarnos, para llegar a ser nosotros, como leímos hace un momento en la primera epístola de Pedro, pueblo suyo, celoso de buenas obras, un pueblo celoso de buenas obras. Para eso Dios entregó a su Hijo. Y la primera vez que prediqué el Evangelio, yo era un joven muy tímido. Déjame decirte que apenas empezaba a conocer de Dios. Una semana, unos días antes había hecho una decisión seria por agradar a Dios, creyendo en su Hijo Jesucristo y siguiendo las pisadas que Él marcó. Entonces, yo quería estar preparado para mi encuentro con Dios. Yo me convertí después de un accidente. Íbamos 2 camiones llenos de jóvenes a un campamento cristiano. El camión donde yo iba volcó 6 metros hacia una hondonada, 6 metros hacia abajo. Quedó con las llantas para arriba. Y en ese instante, una chica de las que iba en el camión murió instantáneamente. Yo recuerdo haberme reprochado a mí mismo porque me dije, bueno, y si hubiera sido yo no estoy listo para el encuentro con Dios. No estaba listo. Entonces escuché que ella se había despedido maravillosamente de su familia, era una chica valiente, creyente de Jesucristo, predicaba en su escuela el Evangelio a los compañeros. Y yo dije, yo quiero también estar preparado. Quiero conocer a ese Dios que creó todas las cosas. Pero ¿cómo conozco a Dios? Y vino un pensamiento en mi mente que decía esto: a Dios por la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer la palabra de Dios. Entonces empecé a estudiar la Biblia, a comérmela. Y también recordé de esta chica que daba testimonio a los compañeros de su escuela. Entonces recuerdo que regresando de ese campamento, regresando a casa, di vuelta en la esquina, había 3 jóvenes vecinos, no platicaba yo con ellos, no eran mis amigos. Pasando de largo, algo en el interior me dijera, esa es tu oportunidad. ¿No que quieres estar listo? ¿No quieres galardón del Señor? Entonces, ahí está tu oportunidad. Bueno, temblaban las piernas, la lengua, no sabía ni un versículo bíblico. Apenas estaba recién nacido en la fe. Pero sí sabía del mensaje bendito, del amor de Dios que entregó a su Hijo, para que tú y yo ya no viviésemos como se nos dé la gana, sino para que viviésemos, para agradar a aquel que nos amó y que por eso murió y resucitó por nosotros. Y de eso le hablé a estos jóvenes durante 20 minutos. No sé cuánto dijo, no sé de dónde salieron las palabras. Siendo una persona tímida, te cuesta trabajo apenas articular algunas frases. Bueno, yo sé que cuando tú te animas a hablar el Evangelio no eres tú, es el Espíritu de Dios que habla a través de ti. Entonces, a pesar de mi timidez, a pesar de que no conocía ni un versículo de la Biblia, el Señor usó el mensaje que Él puso en mi boca. El día siguiente, uno de ellos, el mayor de ellos, fue a buscarme y me dijo, Gustavo, quiero agradecerte porque nos hablaste del amor de Dios. Yo no sabía que él estaba casado, estaba muy joven, él para estar casado. Pero me dijo, yo había decidido divorciarme de mi esposa. Pero después de lo que tú nos dijiste, decidí amar a mi esposa
incondicionalmente todos los días de mi vida. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas porque dije, ¡wow! Este mensaje sí que tiene poder. Mira lo que dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. No hablas tú, habla Dios, el Espíritu de Dios. Y Dios pone en tu boca las palabras. No recuerdo haberle dicho nada acerca del matrimonio, pero Dios usó el mensaje para tocar su necesidad. Dios sí sabía la necesidad de él. Yo no. Aquí pasa así como cuando aquel varón nuevo llega a la iglesia y después, terminado el culto, la reunión, se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿quién le vino con el chisme? Y le dice el pastor: ¿por qué? Dice: es que usted dijo toda mi vida, dijo lo que era yo. Y le dijo el pastor: bueno, es que aquí la cosa es así, mira, yo disparo y Dios apunta. Así es que Dios toca la necesidad con el mensaje que salga de tu boca. Dios sabe cómo dirigir el mensaje, porque el mensaje del evangelio es que poder de Dios. Y luego continúa el apóstol Pablo diciendo: poder de Dios para salvación. Este bendito mensaje tiene el poder de Dios para salvar al más vil pecador y transformarlo en una persona que brille con su resplandor y que pueda hacer bendición a otros. Incluso puede hacer que una persona pecadora y vil se transforme en un líder de bendición para muchos. Se cuenta la historia de dos excarteristas amantes de lo ajeno allá en Estados Unidos hace ya muchos años. Pasaron frente a una iglesia como esta, oyeron las alabanzas y uno le dijo al otro: oye, qué lindos cantos, vamos a entrar. Y el otro le dijo: ¿qué te pasa? Yo allí no entro. Entra tú si quieres. Total que, bueno, allí se separaron sus vidas. Uno entró, el otro siguió su camino. No se vieron durante muchos años. Pero aquel que no quiso entrar y siguió su camino, un día estaba en la cárcel. Desde luego, pues no dejó sus malas mañas. Fue a dar a la cárcel. Y ahí en la cárcel estaba escuchando la radio, que estaba sonando para todos los prisioneros. En eso, escucha el nombre de aquel amigo que lo invitaba a entrar a la iglesia. La noticia que estaba escuchando le impresionó y empezaron a rodar lágrimas de sus ojos. El nombre que escuchó fue James Garfield, 20º presidente de los Estados Unidos de América. Ese es el poder salvador del evangelio. Puede transformar cualquier persona. Si no te está transformando a ti, yo te recomiendo algo: flojito y cooperando. Porque el evangelio tiene poder para salvar y para transformar cualquier vida. Quizás tú estás resistiendo a ese poder y por eso no hay cambios profundos en tu vida. Así es que despierta y deja que el poder de Dios produzca en ti la persona que Él quiere que tú seas. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y luego dice: a todo aquel que cree. Este bendito mensaje tiene la facultad para despertar la fe de aquel que escucha con atención. Esa es la capacidad de este mensaje. Pero, ¿cómo invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que cuando tú declaras el mensaje del evangelio, este despierta la fe
del que está escuchando con atención. Recuerdo que 2 años después de mi conversión, estaba yo realizando las tareas universitarias y algo interior me decía: deja de hacer lo que estás haciendo y ve a tal lugar. Así es que así dejé lo que estaba haciendo y fui a ese lugar, y yo sabía que alguien necesitaba escuchar el mensaje, pero llegué al lugar y no había nadie. Entonces dije: Señor, pues aquí estoy, pero no hay nadie. Y esa voz me dijo: camina por esa calle. Caminé por esa calle, se llama la calle Maracaibo, en el fraccionamiento Las Américas, cerca de Ciudad Satélite. Y había una larga hilera de autos de uno y de otro lado, en una y otra acera. Parecía solitaria la calle, pero yo caminé por ahí. Entonces, en uno de los vehículos a mi izquierda había 2 jóvenes que estaban platicando. Yo dije: es a ellos a quienes les tengo que compartir. Entonces les pedí un momentito de su tiempo, amablemente se bajaron del auto, se recargaron en la barda de la casa de uno de ellos y empecé a hablarles de Jesús como mi amigo. Jesús quiere ser tu amigo, les decía. Pero hay algo que impide que tú seas su amigo. Pero Jesús vino a resolver ese problema. Y me acuerdo que me estaban escuchando, pero no con mucha atención. Sin embargo, a los minutos de esa casa sale otro joven, que era hermano mayor de uno de ellos que me estaba escuchando. Tan pronto salió de su casa, se me acercó y me abordó con preguntas. Y era una pregunta tras otra, hasta que me dijo: vamos a casa, quiero invitarte a mi casa, ¿puedes? Para que me sigas hablando de lo que me estás compartiendo. Allí él hizo una decisión por Cristo. Allí él se convirtió. Días después lo invité a casa. En eso estamos platicando y saca un aparatito y se lo pone en la boca. Un aparatito blanco. Yo, ignorante, no sabía qué era y le dije: ¿qué es eso? Me dice: eso es un respirador, porque yo soy asmático desde los 5 años. Soy alérgico a más de 40 cosas diferentes. Y tengo que usar esto para poder respirar. Pero algo en mi interior me dijo: ora por él. Entonces yo le dije: guarda tu aparato, permíteme orar. Vamos a pedirle al Señor que Él te sane. Y fue sano, hermano. Tiempo después él se convirtió en uno de los líderes de la congregación donde yo asistía. Después él me confesó que ese día, cuando yo le estaba hablando a su hermano y a su amigo, él estaba escuchándolo todo detrás de la barda. La fe, el evangelio puede despertar la fe del que oye con atención. Estos 2 jóvenes que me estaban escuchando al principio no estaban muy atentos, estaban siendo amables y me estaban escuchando. Pero yo no sabía que otra persona me estaba escuchando detrás de la barda. Esa sí estaba escuchando con atención. Y su fe fue despertada. Y su fe lo salvó. Y su fe lo sanó. Y su fe lo convirtió en un hombre de provecho. El evangelio tiene poder de Dios para salvación, porque está facultado para despertar la fe del que oye con atención. ¿Qué te parece, hermano? Así es que Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero debemos estar dispuestos a dar el mensaje. Dios va a poner las palabras en tu boca. Y entonces va a poder despertar la fe de algunos, de aquellos que están atentos al mensaje. Pablo manifestaba, aquí vemos 3 razones por las que Pablo era diligente en el evangelio. Porque él sabía que es poder de Dios para salvación, y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Es decir, 3 razones poderosas por las que tú y yo debemos ser diligentes en el Evangelio, es que este mensaje tiene poder, salva hasta el más vil pecador y despierta la fe del que oye con atención. ¿Qué te parece? Ahora vamos a ver 3 maneras en que Pablo manifestaba esa diligencia. ¿Estás listo? 3 formas en que Pablo manifestaba esta diligencia. Vamos ahora al versículo 14. Versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy, ¿qué? Deudor. ¿Cómo se sentía Pablo hacia las demás personas? Se sentía deudor. Dilo conmigo, deudor. Él era diligente en el Evangelio porque él se sentía deudor de todos. ¿Cuánto te costó el Evangelio a ti, hermano, hermana? Nada, ¿verdad? Pues dar de gracia lo que recibiste de gracia. Gracias a Dios, aquel hombre o mujer que tuvo el valor y la fe de predicarte el Evangelio. Gracias a esa osadía, tú estás aquí. Pero ¿sabes qué? El Evangelio no es tu propiedad exclusiva. El Evangelio es para todos. De tal manera amó Dios al ¿qué? Al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel puede ser tu vecino, tu familiar, tu compañero de trabajo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Llegó mi suegro a la iglesia donde nos reuníamos, porque allí en la iglesia conocí a las 2 personas más importantes en mi vida, el Señor Jesucristo y mi esposa. Entonces también llegó mi suegro a la iglesia, se convirtió al Señor. ¿Y a quién crees que encontró en la primera reunión que fue? Porque fue en la casa, fue una reunión de oración en casa de uno de los hermanos. ¿Sabes a quién se encontró allí? A su jefe de su trabajo. Cuando mi suegro se convirtió, ¿sabes qué le preguntó a su jefe? ¿Por qué nunca me hablaste del Evangelio? Somos deudores, hermanos. Que no nos pase a ti y a mí. Que nuestro vecino, amigo, familiar, compañero de trabajo, compañero de escuela llegue al Señor y sepa entonces que ya éramos cristianos y nos pregunte: ¿por qué no me hablaste del Evangelio? Se cuenta de que unos misioneros llegaron a un pueblo, a una tribu. Toda la tribu se convirtió al Señor. Estaban de fiesta, celebrando que habían conocido al Señor. El jefe de la tribu estuvo allí un tiempo y de repente ya no lo vio el misionero. Así es que lo buscó en su cabaña y vio al jefe de la tribu meditabundo. Y le dijo el misionero: ¿qué le pasa? Dice: estamos agradecidos con Dios que nos hayan traído el Evangelio, pero tengo una pregunta. ¿Por qué tardaron tanto? Muchos errores se hubieran podido evitar. ¿Estamos captando, hermanos? Somos deudores a todos. Todos necesitan el Evangelio. No es mi propiedad exclusiva ni tu propiedad exclusiva el Evangelio. Es para todo aquel que crea. Pero ¿cómo creerán? Sin haber oído. ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. Acuérdate de que tu servidor, ¿cómo empezó a compartir el mensaje? Con mucho temor, muy tímido, sin ningún versículo bíblico aprendido, pero con una urgencia en el corazón que Dios había puesto.
Hasta cierto punto el motivo era egoísta. Yo quería estar preparado para mi encuentro con Dios. Yo no sé si tú. Pero a veces Dios actúa así. Así es que la primera razón, o más bien expresión de Pablo de esta diligencia, era sintiéndose deudor a todos. La segunda manera en que expresaba esta diligencia la encontramos en el versículo siguiente, el versículo 15. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En cuanto a mí, pronto, es decir, estoy dispuesto. Así es que no solamente se sentía deudor, sino que Pablo también estaba dispuesto. Precisamente porque se sentía deudor, estaba dispuesto. Yo no sé qué haces tú cuando tienes una deuda, pero debemos estar dispuestos a liquidar esa deuda tan pronto nos sea posible. Porque ser deudor por mucho tiempo se nos puede tomar como robo. Y Pablo prefería sentirse deudor que ladrón. Y por eso estaba dispuesto a ir donde el Señor le permitiera ir. Tú y yo debemos estar también dispuestos. Se cuenta la historia de un líder chino, el Dr. Lee. Antes de que cerraran la frontera de China a los misioneros, el Dr. Lee fue a las universidades del oriente, de la costa oriente de Estados Unidos, la costa atlántica de Estados Unidos, para decirle a los jóvenes que debían ir con el evangelio a China. Entonces uno de los jóvenes se levantó y le preguntó: señor Lee, ¿por qué tenemos que ir con el evangelio a China si allá ustedes tienen la enseñanza de Confucio, el gran maestro chino? Y entonces aquel líder cristiano, el Dr. Lee, en su acostumbrada forma amable de contestar, le dijo: joven, hay 3 razones por las que ustedes tienen que ir con el evangelio a China. La primera razón, les dijo, es que Confucio es un maestro, pero Cristo es el Salvador. La segunda razón es que Confucio está muerto, pero Cristo vive. Y la tercera razón es que un día Confucio estará de pie ante Cristo para ser juzgado por él. Y es necesario, joven, que China conozca a Jesús como su Salvador antes que lo conozca como juez. Debemos estar dispuestos. El tiempo para algunos se está acabando. ¿Quién irá a llevarles el bendito mensaje? Así es que debemos estar siempre dispuestos. Al sentirnos deudores, estaremos ¿qué? Dispuestos. ¿Sí? La tercera forma en que Pablo expresaba esta diligencia en el Evangelio la encontramos en las primeras palabras del versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo se sentía Pablo? ¿Avergonzado por el Evangelio? ¿Verdad que no? Sentía una gran dignidad ser portador de un mensaje que tiene el poder de Dios para salvar hasta el peor pecador, porque tiene la facultad de este mensaje de despertar la fe del que oye. Entonces él decía: no me avergüenzo. Él sentía una gran dignidad. ¿Sabías que según Isaías 61:1, el Evangelio nadie más podría traerlo a este mundo más que uno solo, el elegido, el Mesías? Porque dice en Isaías 61:1, me ha ungido
ungido es Mesías o Cristo en griego. Me ha ungido Dios para llevar buenas nuevas a los pobres. Así es que esta gran dignidad Dios no se la dio a ningún otro, sino solo a su Hijo, para que el Hijo introdujera las buenas nuevas al mundo. Y ahora Jesús está otorgándonos a ti y a mí esa gran dignidad, a nadie más, solo a sus hijos, solo a su pueblo. Y nosotros nos avergonzamos. Se cuenta que los 2 primeros misioneros moravos, es decir, de aquel reino llamado Moravia, ya no existe, están ahora ocupados por algunos países del norte de Europa. Estos 2 primeros misioneros moravos tenían un lema que luego fue el lema de toda la cristiandad morava. Ellos decían: que Cristo reciba el galardón de sus sufrimientos. Y el galardón de Cristo son esas preciosas almas de los hombres. Así es que nosotros, dijeron ellos, queremos ir donde más dificultad haya, donde hay más costo que pagar, donde nadie quiere ir, porque esa es nuestra mayor dignidad. Dar nuestra vida por Jesús. Y alguien les dijo: conozco un lugar, pero ustedes no pueden ir allí. Y dijeron: ¿por qué? Son las islas del Caribe, donde reúnen a los esclavos negros para luego ser vendidos como esclavos en toda América. Pues nosotros queremos ir allí, dijeron. No, les dijeron, la única forma de ir allí es siendo esclavo. Y entonces ellos fueron con los comerciantes de esclavos y dijeron: queremos vendernos como esclavos. Nos vendemos gratuitamente. No tienen que pagar nada a nadie. Solo queremos ser esclavos en América. Así es que me imagino que en aquella embarcación con los demás esclavos, aquellos desesperados hombres de color, separados de sus familias, enfermos por las inclemencias del tiempo, sin esperanza, escucharon el bendito mensaje y llegaron a las islas caribeñas y allí siguieron compartiendo a los esclavos negros. Decían: esta es nuestra mayor dignidad, llevar el evangelio a quien no ha escuchado. Así es que 3 formas en que Pablo manifestaba esa diligencia en el evangelio. Se sentía deudor con todos, estaba dispuesto, pronto, para llevar el evangelio a donde fuera. Y sentía una gran dignidad el hacerlo. Y yo espero que a través de estas palabras el Espíritu Santo esté contagiando de ese mismo espíritu a nosotros, los cristianos del siglo XXI. Yo te dije que iba a hablar sobre 3 Ds del evangelio, que son difundir el evangelio, defender el evangelio y discernir el evangelio. Respecto a difundir el evangelio, prácticamente todas las historias que he contado, los testimonios que he platicado, tienen que ver con difundir el evangelio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 19: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La palabra naciones allí es la palabra en griego etné, que quiere decir etnias. Hay quienes calculan 24,000 grupos étnicos diferentes en el mundo. De los cuales todavía faltan por escuchar el mensaje
y tener una iglesia autóctona más de 6,000 grupos étnicos. El Señor Jesucristo dijo que la señal más definitiva de su regreso es esta: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces Él vuelve. Entonces Él regresa a establecer su reino. Pero hasta que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Nuevamente, la palabra naciones es la palabra etné, grupos étnicos. Así es que el Señor no ha venido porque nos hemos tardado. Muchos misioneros están saliendo a pueblos no alcanzados. Mi esposa y yo hemos sido llamados por la agencia misionera Evangelización Mundial para Cristo con el fin de animar y aportar experiencia a las iglesias para que puedan tener un impacto global y tocar a aquellos grupos étnicos que todavía necesitan escuchar el evangelio. Así es que debemos con diligencia difundir el evangelio. Esa es la primera D. La segunda D decíamos que es defender el evangelio. Y sobre todo defender el evangelio para que pase a la siguiente generación, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nuestros hijos tienen preguntas serias acerca de lo que creemos. Y nosotros debemos de tener respuestas convincentes. Se dice en el libro de Jueces que cuando el pueblo de Israel se asentó en la tierra prometida, murió Josué y Caleb y la generación de los ancianos que habían visto las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Y nació una nueva generación que no conocía a Dios, ni le temía. Y empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Y Dios los entregó a sus enemigos. Y vino aflicción. Hermanos, nosotros somos responsables de defender al evangelio para las siguientes generaciones. Si no presentamos una correcta defensa del evangelio, ¿por qué nuestros hijos tendrán que abrazar el evangelio? Mi hermano mayor, que fue el que me invitó a aquel campamento, aquel primer campamento cristiano, luego se volvió ateo. ¿Sabes por qué? Él estaba estudiando en la universidad economía y tenía preguntas serias y quería saber cómo conciliar el mensaje del evangelio con las verdades históricas y científicas que él estaba recibiendo. Así es que él preguntó entre los jóvenes de la iglesia, y los jóvenes, ¿sabes cuál fue su respuesta? Olvídate, esto es por fe. Y entonces él pensó, entonces para ser cristiano tengo que cometer suicidio intelectual y negar la verdad histórica y científica. Y se convirtió en ateo. Porque no tuvimos respuestas cabales a sus preguntas. Por eso debemos capacitarnos en saber cómo defender el evangelio, dando respuestas a las preguntas de nuestros hijos. Si no, el evangelio se va a quedar en esta generación. Tenemos que pasar la estafeta a la siguiente generación. Y por ello debemos saber defender el evangelio y debemos hacerlo con diligencia. La tercera D del evangelio, que tiene que ver, está relacionado con las dos anteriores, es discernir el evangelio, o sea, entender el evangelio. Porque si podemos
discernir el Evangelio, si podemos entender el Evangelio, si podemos profundizar en lo que significa el mensaje y cuál es nuestra esperanza, dice Pedro que estemos preparados para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos pregunte. Debemos estar preparados. Y eso se logra solamente profundizando en el mensaje del Evangelio que está en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento nos clarifica cuál es nuestra esperanza y por qué podemos tener esa esperanza. Ya entré a discernir el Evangelio, pero quiero mencionar algo que se me vino a la mente, defender el Evangelio. Strobel, un escritor del New York Times, si no recuerdo mal, que escribía acerca precisamente de los juicios, los testimoniales, y si había suficiente evidencia para inculpar o declarar inocente a alguien. Él investigaba casos especiales así. Entonces, él se propuso hacer una investigación seria y profunda acerca de si el cristianismo tenía suficientes evidencias históricas, documentarias, testimoniales, que pudieran dar fe de que el mensaje o la fe cristiana es suficientemente sólida. Investigó muchísimo, entrevistó a muchos eruditos y luego escribió un libro que se llama El caso de Cristo, que está en las librerías cristianas y en otras, donde él se convenció de que la fe cristiana tiene suficiente base sólida, histórica, documentaria, testimonial, para poder decir: el cristianismo es verdadero. Sí, Jesús murió y resucitó, y por lo tanto, lo que él dijo tuvo que ser verdad. Así es que el Evangelio no es un cuento, no es una historia allí medio inventada. ¿Te das cuenta? Tenemos fundamentos para defender la fe. Y luego tenemos que discernir, profundizar en el Evangelio. En un congreso de discipulado hace como 2 décadas, se hizo, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, se metió el termómetro del discipulado en el cristianismo actual en todo el mundo, y después de que realmente era claro que el mensaje, que el cristianismo estaba creciendo avasalladoramente tanto en América Latina como en ciertas partes de África y de Asia, un líder cristiano de origen hindú llamado Rabí Zacarías, rabí no porque era rabino judío, no, así es su nombre, Rabí Zacarías, se levantó y dijo: sí, señores, el cristianismo en todas esas regiones que se acaban de mencionar, sí, es como un gran océano, ha crecido muchísimo. Lamentablemente ese océano tiene 3 centímetros de profundidad. Hablando de que nuestro cristianismo, el tuyo y el mío, no hemos profundizado tú y yo lo suficiente en las páginas del Nuevo Testamento. La esposa de un pastor amigo nuestro, por sus estudios universitarios, creo de maestría o doctorado, hizo una investigación en una de las mezquitas de México, de la Ciudad de México. Y entonces le dio curiosidad a ella saber de dónde provenían estas mujeres mexicanas convertidas al Islam. Y encontró una cifra muy triste. El 60% de las mujeres mexicanas convertidas al Islam provienen de familias o iglesias evangélicas. Algunas de ellas hasta decían: es que hemos encontrado aquí lo que no encontramos en nuestras iglesias. Pues es que nadie les dijo en su iglesia que el único mensaje que salva es el Evangelio,
que no hay otra filosofía o religión que pueda salvar al hombre, por más atractiva que pueda parecer. Nadie les dijo eso. Vivimos en una pobreza espiritual por nuestra falta de profundidad en el Evangelio. Lo quiero ilustrar con esta anécdota. Hubo una familia tejana que en la época de la depresión, allá por la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, vino una gran sequía sobre ese territorio. Ellos eran ricos porque ellos tenían muchas cabezas de ganado, eran gente ganadera, tenían grandes territorios, hectáreas, pastizales, sembradíos, pero todo se empezó a secar, los animalitos empezaron a enfermar y a morir. Ellos, desesperados, queriendo saber cómo poder sobrevivir, decidieron vender parte de sus terrenos, grandes hectáreas. En eso llegaron unos hombres muy trajeados, no parecían ganaderos, ofreciéndoles una gran suma de dinero por sus propiedades. Aquellos hombres, aquella familia estaba sorprendida de que se los ofreciesen tanto dinero cuando muchos de esos territorios ya no eran nada más que polvo. Y entonces, después de hacer el trato, le dijeron a esos hombres trajeados: tenemos una curiosidad. Ya nos damos cuenta que ustedes no son ganaderos, porque los ganaderos no visten de traje, ¿verdad? Queremos saber por qué nos están ofreciendo esta gran cantidad de dinero. Y ellos dijeron: venimos de una compañía petrolera y hemos estudiado el subsuelo, y ustedes están parados sobre un océano de petróleo. Ustedes son inmensamente ricos, pero estaban viviendo como pobres, ¿no? Estaban sobreviviendo. Así es el cristiano que no profundiza en el Evangelio. Está sobreviviendo, está viviendo un cristianismo mediocre, superficial, cuando hemos sido llamados a vivir sobre las riquezas espirituales que Dios nos ha otorgado. Así es que debemos ser diligentes en difundir el Evangelio, en defender el Evangelio para las siguientes generaciones y en discernir el Evangelio, porque eso es lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.